Y pues bueno, ya le decíamos, hoy estamos muy felices de tener la oportunidad de conversar con académicos del LITBOCA, con estudiantes de posgrado que de alguna manera también fusionan saberes, conocimientos y apuestas para conocer más pues, de nuestras especies, especialmente de algunas conocidas como endémicas que representan nuestra cultura, como lo es el ajolote mexicano. Y pues bueno, es fascinante y está lleno de mitos y realidades, por cierto, esta especie, y es parte de lo que compartiremos con ustedes en esta emisión. Por lo pronto le agradecemos a la doctora Patricia Hernández Vergara, catedrática del LITBOCA. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes, con un poquito de frío, pero muy rico. Pues es que para quienes ven de otros municipios tendrán que saber que la doctora Patti viene de la costa, de Boca del Río justamente. Allá cuando mucho frío, ¿a cuánto desciende la temperatura? 16 grados, bajamos, sacamos gorros, chalecos, guantes, chamarra. Sí, hoy estamos en la montaña en pleno invierno, como se nota. Y gracias también al doctor Carlos Iván Pérez Rostro, también catedrático del LITBOCA, y siempre es un gusto recibirte. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Tú cómo te encuentras? Yo bien, o sea, la verdad es que está rico el frío, sinceramente. Sí, ¿verdad? O sea, también hay que aprender a disfrutar. Sí, y digo, una ciudad como Jalapa, que dicen que si el clima no te gusta, te esperes 5 minutos. Es una ciudad con un clima bastante voluble y bueno, también es un hecho que ha habido una modificación climática con este cambio climático. En ocasiones hemos tenido inviernos con unos calores insospechados. Sí, y bueno, tiene que ver con la acción humana fundamentalmente, con cambio de uso de suelo y otras prácticas de las cuales tendremos que sentirnos bastante avergonzados. Y bueno, cada que en el estudio nos visitan académicos del LITBOCA y que traen un estudiante, sabemos que tienen un especial orgullo. Vienen aquí como a presentar en sociedad, así como lo hacía Mufasa con Simba. No es cierto, es una broma. Pero sabemos que están muy contentos del trabajo que ha desarrollado un joven que de muy chiquitín estudió la licenciatura en el LITBOCA, la ingeniería, imagino que en acuicultura, ahorita nos dirá él. Ahora mismo es catedrático del Instituto Tecnológico de Tlatehuantepec en Puebla y cursa su posgrado, es candidato a doctor por el LITBOCA y es un gusto recibirte. Te agradecemos tu presencia. Erlindo Ramírez López, bienvenido. ¿Cómo estás? Y cuéntanos un poquito de ti. Muy bien, como lo mencionaba, yo estudié en el LITBOCA del 2004 al 2008, la ingeniería en pesquerías, opción alimentos, y después estudié la maestría hasta el 2011 y posteriormente inicié mi carrera como docente y actualmente pues llevo 2 años y medio en el doctorado en acuicultura. ¿Y eres académico también en el Tecnológico allá en Puebla? Sí, es correcto. Llevo 10 años en el Tecnológico de Tlatehuantepec. Estamos igual impartiendo clases en el área de acuicultura, en la carrera de Ingeniería en Acuicultura. ¿Cómo se sienten al respecto, doctores, de tener un nuevo aliado en las filas de la profesionalización de las ciencias acuícolas? Pues muy contentos, porque Erlindo siempre se ha dedicado mucho a la acuacultura, le gusta y la disfruta, ¿no? Entonces, cuando salió de la maestría, pues se fue a trabajar y dijimos, no, pues en acuacultura, qué bonito, ¿no? Y sobre todo que ha identificado especies de interés acuícola, pero con necesidades de educación, ¿no? O de ciencia. Ha trabajado con acosiles, por ejemplo, especies que de repente pues nadie le hacemos caso o no están estudiadas y por ahí ha ganado premios Erlindo y con sus estudiantes porque sí se está dedicando mucho y les está enseñando pues ese amor a la acuacultura, ¿no? Y ahorita regresa con los acosiles, con los ajolotes y pues nos obliga a aprender más a todo, ¿no? Exacto, ese es un punto importante, doctor Carlos Iván. Ese tipo de temas, de jóvenes, las propias demandas ambientales que tenemos ahora mismo, los nuevos desafíos ambientales y sociales que enfrentamos, los obligan a ustedes también como académicos a estar en una permanente preparación. Sí, claro, y sobre todo es muy interesante porque los mismos estudiantes son los que nos mantienen luego actualizados. Claro. Realmente ellos son los que llegan que lleguen a su estado natal, porque muchas veces tenemos estudiantes que vienen de otros estados y cuando regresan son ellos los que de hecho empiezan a hacer crecer también esta red de acuacultura de que ya existe, pero también esta movilidad de los estudiantes a diferentes instituciones,
diferentes granjas inclusive, que hay estudiantes que se dedican también a la producción como tal. Entonces eso nos permite que precisamente la acuacultura vaya creciendo y que vayamos conociendo otras especies que a lo mejor no teníamos en el radar para poder producir y todo, y ellos empiezan a, oye, aquí hay una especie que sirve, que hemos visto y que inclusive ya tienen mucho avanzado empíricamente, entonces eso nos permite empezar a tratar de desarrollar una investigación ya que pueda aplicarse. Claro, y también es un hecho que hay algunas especies que por algún motivo, por lo menos así lo percibo, parece ser que se ponen de moda. En este caso, bueno, ya hablaremos del ajolote, que ya decíamos al inicio del programa, lo vemos presente en esos nuevos billetes de 50 pesos. Iñárritu, en su más reciente filme de Bardo, precisamente ahí también les destina un momento de esta película, y hay campañas y hay muchas personas que de repente están hablando de esta especie que para algunos les parece nueva, pero no, los antiguos mexicanos sabían la importancia de esta deidad. Háblanos del ajolote, Erlindo. ¿Qué es el ajolote así? De manera general, bueno, retomemos un punto importante, decía que volvió a tomar importancia o relevancia con esta presencia en el billete, y a partir podemos ver que es un anfibio que tiene ciertas características especiales, como los 3 pares de branquias que presenta a los costados de la cabeza, que es por donde respira. También lo hace por la piel, y cuando llega a su etapa adulta, que es ser una salamandra, respira de manera pulmonar. Y tiene ciertas características, tiene 4 dedos en las extremidades delanteras y 5 en las patas traseras. Eso sería un ajolote, y presenta como si fuera una pequeña aleta a lo largo de toda la parte trasera del organismo. Es una especie muy carismática, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, y para quien nos escucha a través de Radio Más, cuéntanos cuántas especies de ajolotes existen en nuestro país. En nuestro país tenemos 16 especies. Compartimos una con Estados Unidos y Canadá, pero en México existen 16 que son endémicas y propiamente pues mexicanas, ¿no? Como tal. Y dentro, el más conocido pues es el que aparece en el billete de 50 pesos, que es el ambistoma mexicano. Y la especie que podemos ver en pantalla es el ambistoma subsalsum, que es el con el cual estamos trabajando, que se encuentra en el estado de Puebla, en la Sierra Nororiental. ¿Cuál es tu tema de tesis? Estamos trabajando efectos de alimentos, niveles de proteínas y lípidos sobre el crecimiento y la supervivencia de este organismo. Cabe mencionar que este organismo pues, se alimenta de manera natural de algunos insectos, de algunos crustáceos y de algunos caracoles en su hábitat natural. Sin embargo, pues no sabemos si realmente eso que ingiere lo puede digerir y además puede ser aprovechado por el organismo. Además que existen otros alimentos como los grillos, que se les da de alimentar, y algunos alimentos balanceados que se ofertan en el mercado, pero realmente no sabemos, ¿no?, de qué están compuestos y realmente funcionan nutricionalmente hablando a los organismos. Entonces, esa es la idea principal o el objetivo principal de mi trabajo de tesis, generar un alimento con niveles de proteínas y lípidos adecuados y que además pueda digerir el organismo. Muy bien. Imagino que debe ser una especie, pues siendo tan bonita, tan atractiva, hasta mágica, la verdad, de verdad. Y hay muchas leyendas, por cierto, alrededor del ajolote, leyendas que tienen que ver también con nuestra cultura, con la identidad. Debe ser de profundo interés para ustedes como comunidad científico-académica estudiarla y promover nuevos hallazgos, doctora. Sí, por supuesto. Cuando Erlindo llegó con la idea de estudiar con los ajolotes, pues nos pareció muy bueno, ¿no? Porque efectivamente pues es una especie que conocemos, pero no la hemos cuidado como se debe, ¿no? Revisando información, pues hay muy poca literatura donde se indica qué comen, cuáles son sus requerimientos, y si al final seguimos contaminando pues, los ambientes donde ellos habitan, pues la única manera de preservarlos va a ser en cautiverio. Entonces, en cautiverio necesitamos darles un alimento que satisfaga todos sus requerimientos para que realmente continúe su vida, se reproduzca, crezca y tenga las condiciones, no las apropiadas, porque es en el ambiente lo que realmente es apropiado, pero sí que puedan sobrevivir y tengan un buen estado de salud.
Exacto. Que eso es lo que buscamos. Es lo que buscamos, que tengan un buen estado de salud y a final de cuentas estas especies son bioindicadores también. A través de lo que sucede con ellos podemos conocer el estado de salud de diferentes ecosistemas, principalmente en Xochimilco, es en donde habita, tenemos entendido, se le liga a esta región, pero en Xochimilco y en otros lugares, imagino, Erlindo, que existen problemáticas que afectan las poblaciones naturales. Entre ellas, ¿cuáles se encuentran? Hay varias, ¿no? Las tres principales, una mencionaba la doctora, que son las descargas de aguas residuales, claro, los antropogénicos, todo lo que nosotros como humanos generamos se descargan a sus hábitats naturales. Dos, el cambio climático, la disminución y frecuencia de lluvias, que es donde necesitan los organismos que constantemente haya agua en su hábitat. La disminución de lluvias ha permitido que estos organismos empiecen a modificar o a que alcance su etapa adulta y sean salamandras y ya no nos podamos conozcar como ajolotes, ¿no? Y una tercera es pues, la falta del propio hábitat para construir casas de los seres humanos, ¿no? Serían las tres principales que tenemos y que afectan directamente a la especie. Exactamente. Y yo creo que sería bueno, doctor Carlos, recordarle a la gente por qué es importante seguir estudiando a las especies nativas. Sí, bueno, en este caso, el tener conocimiento sobre especies nativas nos permite, por un lado, cuidar la biodiversidad, ¿no? Y por otro lado, ya si se busca especies que puedan ser importantes comercialmente hablando, bueno, pues también se puede hacer un desarrollo, una producción sustentable, ¿no? En el que obtienes una ganancia económica, pero también se cuida la especie y se cuida el medio ambiente. Entonces, yo creo que esas son de las características principales. Y con lo que menciona, por ejemplo, Erlindo, en el que el cultivarlas precisamente también permite hacer repoblamientos de cuerpos de agua o donde ya desaparecieron, pero sigue existiendo el hábitat. Bueno, pues pudiésemos entonces repoblar para seguir manteniendo estas especies y biodiversidad. Sí, efectivamente es muy importante mantener nuestras especies, si no, cuando nuestros hijos crezcan o lo que sea, no van a conocerlas en un acuario o en un lugar. Y pues ahorita es el momento que todavía podemos salvarlas, ¿no? Exacto. Sí. Ahora mismo tú estás haciendo un trabajo con tus estudiantes de allá del tecnológico. Sí, hace rato mencionaba algo muy importante. Hace 5 años empezamos con la caracterización reproductiva, cómo se reproducen, cuántos huevos podría dejarnos una hembra. Descubrimos que una hembra entre de 200 a 250 gramos hasta 300 es capaz de dejarnos 2080 huevos. Una solita, y entre las más pequeñas de 100 gramos, 80 gramos, alrededor de entre 500 y 800 huevos. La temperatura de mantenimiento, algo importante que recalcar es eso. Cuando sale el billete, se vuelve a tener un boom de los ajolotes. Y todo el mundo quiere tener tanto un billete como un ajolote en una pecera. Sí. ¿Y qué sucedió? Generalmente los ajolotes, cuando los compras de manera legal, pues son costosos, ¿no? Entonces se empezó a extraer organismos del medio natural y que son mucho más baratos y que los puedes mantener en una pecera. Pero pues todo el mundo los quería en diferentes ambientes, ¿no? Veracruz, Puebla, en diferentes estados. Sí. Pero la temperatura ideal de ellos es de 15 grados hacia abajo. Inclusive la temperatura de reproducción o de puesta de los huevos de las hembras ocurre por debajo de 10 grados centígrados. Entonces el mantenimiento tiene que ver mucho con la temperatura que podamos tener en un ambiente. ¿Cuántos años vive un ajolote? Manteniéndolos con buena alimentación, condiciones físico-químicas del agua y espacio, que es muy importante, pueden durar entre 7 y 10 años o mucho más. Oye, ¿y por qué les dicen los Peter Pans de los anfibios? ¿Por qué dicen gozan de la fama de la eterna juventud? Porque el estado como tal, el ser un ajolote, es su estadio larvario. ¿No? Si lo comparamos con los seres humanos, es como si fuera siendo bebé toda su vida y que solo crecieran en tamaño, pero tienen la capacidad de reproducirse. Ese es el detalle. Y su etapa adulta es ser una salamandra. Pierden completamente las branquias y la aleta que llevan en la parte trasera se vuelve como una colita de lagartija. Por ahí tenemos unas imágenes de cuál es su etapa adulta de ese organismo. Oye, ¿y eso que estamos viendo qué es, por cierto? Es el sistema de mantenimiento donde los tenemos ahorita. Cada hilera representa un nivel de proteína que se les dio de comer a los organismos. Trabajamos 4 niveles de proteína y una dieta control, que es una dieta en el comercio. También ahí podemos observar su etapa adulta de un ajolote, que es ser una salamandra. Y ahí ya respira de manera pulmonar. En el caso de ser ajolote, respira de manera branquial.
y ahí necesitan un espacio terrestre en el cual se puedan montar y tengan un espacio con humedad, en este caso es agua. ¿Y con qué los alimentan? Ahí los alimentamos con lombrices de tierra y larvas de tenebrio, que es una larva de un insecto. Y todo esto que estamos viendo es parte del trabajo del... Ese es un camarazo. Ahí se cayó. Ahí se cayó el camarógrafo. Es parte del trabajo que realizan con tus estudiantes allá en el Instituto Tecnológico de Tlatehuiquitepec, en Puebla, pero que bueno, tiene que ver con tus estudios de posgrado y con este doctorado que estás realizando en el ITBOCA, ¿cierto? Sí, es correcto. Mencionaba la parte reproductiva. Toda esta caracterización nos permitió ir a Brasil el año pasado, en mayo, concursar en un evento internacional, representar a México y nos trajimos la medalla de oro. Con 3 alumnas mías y un servidor en mayo del año pasado. Y a partir de ahí surgió la idea con la doctora Patti de por qué no trabajar ahora la parte nutricional de los organismos. Si ya sabe reproducirlos, ahora hay que encontrar niveles óptimos de proteínas y de lípidos para su mantenimiento y crecimiento, que es algo muy importante. ¡Felicidades! Entonces estamos trabajando desde ese año. Seguiremos conversando del tema. Es una muy buena noticia. Hoy estamos muy felices de compartirle un ejemplo exitoso de un trabajo que se promueve desde el ITBOCA, con investigadores y con estudiantes de posgrados. Están con nosotros en el estudio la doctora Patricia Hernández Vergara, el doctor Carlos Iván Pérez Rostro y el maestro y candidato a doctor Erlindo Ramírez López. Estamos hablando pues del trabajo que realizan con el ajolote, pero también recuperando y reiterando la importancia de las especies endémicas y también en ese sentido de la acuacultura, doctora, como una alternativa para contribuir precisamente a la conservación. Sí, precisamente es importante conocer a nuestras especies y a partir de eso, pues hacer desarrollos biotecnológicos para preservarlos. Entonces, tratamos de que la información que nosotros desarrollamos, pues la conozca la gente, porque a veces tenemos ideas erróneas de mantenimiento de los organismos, de conservación, y en realidad pues solo los estamos haciendo sufrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los ajolotes, pues tenerlos en una pecera, en una casa, en zona tropical, pues es imposible. ¿Por qué? Porque ellos son de aguas frías, ¿no? Exacto. Entonces, a ellos les gustan ciertas características del agua y pues al final van a morir, ¿no? Entonces, sí es necesario cuidarlos lo mejor que se pueda, ¿no? Sin duda. Y muchísimo más, pues su ambiente y que estén ellos en su ambiente, ¿no? Entonces, a veces pensamos que son para comer, realmente no nos los podemos comer, o sea, no nos debemos comer, ¿no? O que curan algunas enfermedades, o sea, no necesariamente, ¿no? Entonces, culturalmente tenemos muchas ideas que no tienen fundamento científico y está ocasionando pues que esas especies desaparezcan, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya ajolotes y queramos hacer un jarabe para la tos, ¿no? Entonces vamos a tener que regresar al médico tradicional, ¿no? Entonces, mejor los cuidamos y que no nos dé tos. Oye, recuérdanos, Erlindo, las condiciones de mantenimiento. ¿Cuáles son los parámetros más importantes que se deben conocer para mantener una especie en cautiverio? En este caso mencionábamos temperatura, mencionaba que habían 16 especies, cada una de ellas pues tiene sus propias características en cuestión de temperatura, sin embargo un promedio de 16 grados centígrados, 15 grados, y ya va a depender de cada una de las especies, ¿no? Tendríamos que investigar también características naturales de la especie en su hábitat para poder tenerlas en una pecera, ¿no? De ahí tenemos la alimentación, que debe ser variada en este caso, con diferentes tipos de alimentos. Si no contamos todavía con un alimento específico para el ajolote, que es con lo que estamos trabajando, pues dar diferentes presas vivas que ellos prefieren, ¿no? Lombrices, larvas de insectos, propios insectos que se les da de comer como grillos o inclusive algunas cucarachas que se les pueden dar, ¿no? No sabemos si realmente los nutren, pero si les gusta, se les gustan, pero prefieren ese tipo de alimentos. Crocantes. Crocantes, ¿no? Viscosos pero sabrosos. Y de recomendar pues tenerlos bajo un sistema de recirculación para mantener el pH entre de 6.5 a 7 y de ahí del oxígeno que varía entre de 4 a 5 miligramos por litro, que serían los más importantes en ese sentido, y ya con el sistema de recirculación mantener a raya lo que son los nitritos, nitratos y en cuestión del amonio, ¿no? Y estar vigilando constantemente. Es más, si tenemos plantas, porque algunos gustan de ornamentar y poner algunas plantas, va a depender también la cantidad de luz y el tipo de luz que nosotros podamos poner, ¿no?
No se recomienda poner gravas o arenas mucho más pequeñas que la boca, debido a que ellos cuando se alimentan solo succionan, tienen un tipo de succión y pueden estropear o obstruir lo que es el tracto digestivo y pueden desarrollar un tipo de enfermedad o poder llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, es recomendable pues dejar la pecera sin ningún tipo de sustrato para que los organismos puedan estar ahí libremente. Además de que son muy espantadizos, cuando enciendes la luz o te acercas muy rápidamente, vigorosamente, ellos salen corriendo. Entonces, si tienes ramas, alguna ornamentación, los puede cortar, los puede lastimar, provocar una herida y posteriormente llegar a una enfermedad. Entonces, necesitan algunos ciertos cuidados, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, si alguien quiere adquirir un ajolote, que primeramente se informe de estas características que son muy importantes para tener una pecera y de esta manera darle las condiciones necesarias a los organismos, ¿no? De manera natural, ¿en qué regiones de nuestro país tienen presencia? Híjole, hace rato decíamos Michoacán, hay una especie que tenemos en Puebla, es Estado de México, es donde está el más conocido, y de ahí pues Hidalgo también tiene alguna especie, y hay algunos ajolotes que son de cráteres, no recuerdo ahorita el nombre científico completo de esa especie, pero es la única que tiene, que soporta cierto grado de salinidad, porque creo que es la laguna del Chichica, si no más recuerdo, donde hay un ajolote, donde también hay bastante información sobre el organismo, solo que es uno de los más pequeños en comparación con el Ambiostoma mexicano y con el que estamos trabajando. Información existe, es un hecho que necesitamos la divulgación, difundirla, ¿no, doctor? Sí, correcto. Yo creo que eso es lo importante. Cuando se están generando información nueva o de las especies que se están trabajando, precisamente el que se vaya a foros como el que fue lindo a Brasil, o que se expongan estos resultados en congresos y de igual forma nosotros, por ejemplo, ahí en el tecnológico vienen personas, escuelas que hacen visitas al mismo tecnológico y creo que también al del Lindo. Entonces, el darles estas pláticas, el comunicarles estas investigaciones, estos resultados y sobre todo pues hacerles ver lo importante de cuidar la biodiversidad y de que no se dañen los organismos, el bienestar animal, etcétera, etcétera. Yo creo que es una de las cosas principales que debemos de llevar a cabo para que las nuevas generaciones, precisamente, aunque puedan pensar en una especie comercial y todo esto, bueno, a lo mejor también, o más bien debería, un desarrollo sustentable realmente, sostenible, en el que puedas a lo mejor sí obtener una ganancia económica, pero que también cuidas la biodiversidad y sea todo aunado con un bienestar animal, ¿no? Sí. ¿Y en qué otros foros has participado, Erlindo? ¿Y cuáles han sido las reacciones? Sí, el más alto pues, fue en Brasil. Oye, ¿qué les dijeron? Ha sido su máximo. Imagino que debe ser además tan atractivo. Digo, un país con tanta biodiversidad como Brasil, deben haberse sorprendido a la hora que escucharon a detalle tu trabajo sobre el ajolote, ¿no? Sí, llevar toda esa información, inclusivamente también hicimos un desarrollo fotográfico de cómo se va desarrollando desde que es un huevito hasta que sale la larva de ajolote. Estuvimos tomando secuencias fotográficas del desarrollo, de toda la información que llevábamos, cómo se reproducen. Al final creo que fue muy agradable escuchar a los jueces que estaban dentro de las cuestiones biológicas, de felicitar el trabajo que se estaba haciendo en cuestión en ENDEP hacia la conservación de este organismo y que es reconocido mundialmente, ¿no? Y sabiendo que México pues cuenta con muchas especies de este organismo y que se esté trabajando ya sobre la conservación, pues es muy grato saberlo, ¿no? Iniciamos desde el estado estatal, primero fuimos a Puebla, de Puebla ganamos el pase al nacional, que fue en Durango, y ya de Durango ganamos el pase internacional, ¿no? en esta materia, y hemos ido a foros, a congresos donde hemos expuesto pues, los avances en cuestiones de reproducción. Esperemos el próximo año ya empezar a compartir toda esta información de las cuestiones nutricionales, cómo nos ha ido en cuestión de enzimas, en cuestión de cantidad de alimento que puede ingerir en base a su peso, ¿no? Porque eso es muy importante. A veces entendemos que el darle de comer demasiado alimento va a crecer más rápido, ¿no? Cuando no es así, o inclusive el tiempo. Algo a mencionar de estos organismos es que son de digestión lenta y hay que darle un periodo de tiempo de alimentación. No hemos descubierto que darle cada tercer día es óptimo para que ellos puedan digerir el alimento que están ingiriendo y aprovecharlos para su desarrollo y crecimiento.
que si lo alimentáramos diario, ¿no? Mira, qué interesante dato, ¿no? A veces obesos. Pues si no tenemos animales obesos, como tristemente algunas carpas que hay aquí en un parque de Jalapa, en donde están ahí esos pobres peces, y la gente les está vente y avente comida, y bueno, eso no está bien. Correcto. Así que no lleve a cabo esta práctica. Y al escuchar de tu trabajo con esta especie nativa, pienso, doctores, que ya están ustedes en condición de hacer todo un catálogo, porque han traído aquí a chicos que nos han hablado del peje lagarto, de la, ¿cómo se De llama los esta mojarra? acosiles, de la tenguayaca. Tenguayaca, exactamente. De los acosiles. Sí, no, y ahí tenemos más sorpresas. Una que nos puedas adelantar. Sí. Bueno, a lo mejor vamos a armar un programa acerca del cangrejo azul, por ejemplo, Ajá, ¿no? Que exacto. tenemos por ahí mucha investigación. Es una especie muy bonita, pero pues desgraciadamente muy depredada. Entonces, pues tenemos algunos avances que creo que a la gente le van a interesar, de tal manera que pues los conozcan y aprendan a cuidarlos, ¿no? Y de hecho, si me permites, hablando igual de los ajolotes y de todas las demás especies, pues hay que tomar conciencia en que no todas tienen que ser mascotas, ¿no? Exacto, Entonces, no son mascotas, de hecho. entonces, aunque las vendan en un acuario, aunque las vengan la encontremos en una UMA, no siempre o no todas las personas estamos capacitadas para mantenerlos, cuidarlos, protegerlos. Entonces, no tienen que ser una mascota, ¿no? Es importante que tratemos de diferenciar eso, ¿no? Y también pasa lo mismo que con los perritos o con los gatos. Cuando nos cansemos, cuando nos demos cuenta de que no somos capaces de cuidarlos, pues los vamos a dejar en donde sea, ¿no? Y pues una especie se convierte en una invasora, ¿no? Como los gatos feriales, los ferales, o los perritos que andan en la calle, ¿no? Y que al final alguien los abandonó. Entonces, imagínense el impacto de una especie nativa o una especie de otros países también que tenemos, y que las dejamos y se convierten en una plaga, ¿no? Entonces, el pez león, por ejemplo, que de alguna manera llegó. Correcto. sí, acá, ¿no? Y está terrible eso, Está ¿no? bien Entonces, fuerte ese tema. Sí, entonces... El escorpión, ¿no? Sí, el escorpión. El plecus, ¿no? También en Tabasco y en toda la zona ya. Entonces tenemos muchas especies muy bonitas, pero pues, son para verlas, para conocerlas. Y bueno, los que tenemos mascotitas, pues son mascotas, pues son especies que se cultivaron y se domesticaron para eso, ¿no? Exacto. Sí, entonces sí hay que tener cuidado con eso. Sí, hacemos un llamado, nos sumamos a este llamado. Hablemos ahora de estrategias y acciones que contribuyen a la recuperación del ajolote, Erlindo. Pues precisamente hablábamos un poco sobre eso, ¿no? Primero, conocer esas características reproductivas para poder tenerlas en cautiverio, y una vez que nosotros tengamos esas larvas que nacen, poder darles el alimento necesario para que puedan crecer y pues poder mantenerlas, ¿no? Para posteriormente realizar lo que mencionaba un poco el doctor Carlos, de tal vez poder realizar una repoblación, siempre y cuando el hábitat cumpla con las condiciones que el organismo necesita. Porque una cosa es tener a los organismos controlados, como así decirlo, calidad de agua, alimentación y demás, y cuando de repente lo quieras devolver hacia un área o un hábitat natural, el hábitat natural cuenta con características diferentes de cómo fue criado, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con alguna problemática. Claro que se puede hacer la repoblación, siempre y cuando tengamos cuidado o conciencia de estos parámetros que puedan afectar al organismo, tanto viceversa, los que podemos extraer y como los que podamos devolver. Entonces sería una estrategia que tendríamos que ir siguiendo paso por paso. Hoy ya tenemos las cuestiones reproductivas, estamos trabajando sobre las alimenticias, y bueno, y posteriormente sería trabajar sobre las cuestiones de repoblación, ¿no? Estas estrategias, y lógicamente utilizar este tipo de programas para difundir que no es una mascota y que necesita ciertos cuidados específicos, y que lógicamente no hay que extraer del medio natural, ¿no? Y si bien es cierto que entre su encantura se encuentra esta expresión que parece una sonrisa eterna, lo cierto es que ya nos explicaste que realmente es una especie sensible, que por momentos puede ser espantadiza y que requiere un manejo muy específico, exactamente. Esto de la alimentación, por ejemplo, nos parece un dato fundamental, que de no ser por tu investigación y por todo el estudio y las horas que le has dedicado, los días y los años que le has dedicado ya a esto, pues no habría forma de que una persona de a pie lo supiera, ¿verdad? Así que bueno, estamos en la recta final de este programa dedicado a las ciencias acuícolas, a la conservación y a especies endémicas como lo es el ajolote mexicano, y es momento de ir cerrando este programa. Lo hacemos con reflexiones finales. Comenzamos contigo, doctor.
Pues solo invitarlos a que si en algún momento deciden a tener un animal en una pecera o algo así, realmente tengan el compromiso de mantenerlo, informarse, leer, etcétera, porque bueno, tampoco es prohibir todo, pero sí de una forma razonada, de una forma informada, responsable, de tal forma que trates de darle una buena vida a ese animal que tengas como mascota, digamos, o que lo tengas ahí en cautiverio, ¿no? Pero sí, pues, tener conciencia, ¿no? De que no, ya se murió y ahora voy por otro, ¿no? Acá es lo que acaba con... Oye, peor aún, ya no sé cómo manejarlo y voy y lo deposito en un cuerpo de ahora agua. lo voy y lo pongo en un cuerpo de agua o algo así y no sabes si realmente ese animal puede invadir ese cuerpo de agua o tiene ya, trae bacterias, trae alguna enfermedad, contaminas a los que... No. O sea, esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado. Sí, es lindo. Pues finalmente invitar a todas las personas que ya cuentan con una licenciatura en las áreas biológicas que visiten el Tecnológico de Boca del Río para que se acerquen a conocer pues todos los proyectos de investigación que se están realizando y así como a las personas de bachillerato pues que conozcan el Tecnológico de Tlatlauquitepec, que ofertamos la carrera de Ingeniería en Acuicultura y pues hacer conciencia sobre las especies que tenemos en el país, ¿no? De conservar y de hacer nuestro granito de arroz en cuestiones de no contaminar o hacerlo lo menos posible, ¿no? Y evitar la compra clandestina de organismos. Exactamente, no perturbar y decimos no tampoco al comercio informal ni al tráfico de flora y de fauna. Doctora Patricia. Bueno, pues ya nada más invitarlos precisamente a estudiar la acuacultura, ¿no? Ingeniería, maestría, doctorado en acuacultura, ya sea en el ITBOCA, en el Tecnológico de Tlatlauquitepec o cualquier otro de los sistemas de tecnológico, ¿no? La acuacultura es una actividad que necesitamos para generar alimento, entonces necesitamos alimentar a la población. Vengan, estudien con nosotros y contribuyamos a la soberanía alimentaria del país. Exactamente. No se van a arrepentir. Sí. Muchas gracias por haber venido. Felicidades por todo.